Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al estudio de hoy lo he titulado Contendiendo por la Fe. Quiero en este estudio hablar sobre la fe. La palabra de Dios es la única que ministra una verdadera fe a nuestros corazones. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es por la cual el hombre ha de conocer a Dios, a fin de ser salvos de su juicio sobre todos los pecadores. Esta palabra de Dios, que es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, esta palabra contiene la fe que todos han de creer. Esta fe les ha sido dada a los santos para que la guarden y la defiendan. Todos los cristianos estamos de acuerdo en la importancia de la fe. En esto no tenemos divisiones. Todos creemos que es importante la fe, porque la Biblia nos dice en diferentes lugares que somos salvos por fe, que el justo por la fe vivirá, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también se nos ordena que tomemos el escudo de la fe. Esto lo encontramos ahí en Efesios 6:16. Dice, tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe es la defensa esencial del cristiano contra todas las armas del enemigo. O sea que no tenemos duda de la importancia de la fe. El cristiano no debe tener duda de la importancia de la fe. Para el cristiano bíblico es esencial tener una visión correcta de qué es la fe. Por consiguiente, errar o confundirse en el área de la fe es algo muy grave. Y desafortunadamente muchos en las iglesias no entienden, no saben lo que es fe. Entonces, si la fe es tan importante para Dios y para el creyente, es comprensible que en los planes de Satanás seduzca a la raza humana contra la fe. Es razonable pensar que Satanás, si la fe es tan importante, es razonable pensar y deducir que Satanás va a venir contra todas sus fuerzas a pelear contra la fe. Satanás hace de la fe su objetivo principal, porque es por medio de la fe que el hombre puede ser salvo. Así que la fe es el objetivo primordial de su ataque, intentando destruirla o al menos desacreditarla en las mentes de algunas personas. Y como padre de mentira que es, anestesia a millones en una falsa seguridad, en una falsa fe, lo cual ciertamente es un engaño mortífero. Así como estamos escuchando, mis queridos hermanos. Escuchen, hermanos y amigos, desafortunadamente mucha de la actual enseñanza acerca de la fe que se da en las iglesias
está facilitando las cosas a Satanás. Los ministros modernos creen que tener fe es tener dinero. Creen que cosas materiales es símbolo de fe. Satanás ha logrado pervertir tanto la fe que muchos alrededor del mundo le llaman al poder de la mente fe. Le llaman al positivismo fe. Esta es la manera que Satanás ha pervertido tanto la fe cristiana. A menudo aquellos que ponen en el énfasis sobre la fe parecen ser los menos bíblicos y tuercen las escrituras para que concuerden con sus ideas modernas. El resultado de todo esto es que muchos cristianos están tan confundidos acerca de la fe y son incapaces tanto de defender como de señalar las falsas creencias sobre la fe. Los falsos ministros les dicen: no juzgues nada, no señales nada, no te enredes en doctrina ni en discusiones de la Biblia. Que tan diferente a lo que hacían los apóstoles. Ellos constantemente discutían tratando de convencer no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Bendecido sea el nombre de Jesús. No juzgues, déjale todo a Dios. Que Dios se encargue de juzgar. Él es el que va a juzgar al final. Él es el que va a salvar o el que va a perder. Esta es la excusa de los incompetentes que enseñan las falsas doctrinas. Uno de los errores más básicos que se acepta no solo en el mundo secular, sino también dentro de la iglesia, es que la fe es una especie de fuerza. Escuche bien esto ahora, hermanos, que viene a continuación, porque ahora es cuando voy a empezar a profundizar en el tema que voy a traer hoy y voy a defender la fe que nos ha sido dada. Voy a defender la fe del cristianismo y les voy a explicar las cosas que están sucediendo. Uno de los errores más básicos que se aceptan, no solo en el mundo secular, sino también dentro de la iglesia, escuche, es que la fe es una especie de fuerza. La fe es igualita que la gravedad. Es como la ley de la gravedad. Así es la fe. La fe es una fuerza. Hay un predicador muy popular que dice: la palabra de Dios en tu boca produce una fuerza llamada fe. Genera una fuerza espiritual llamada fe. Entonces, como es un predicador popular, pues muchos cristianos sinceros que están buscando el poder de Dios creen en estas falacias que no enseña la Biblia. Chuck Winslow se lamenta de que la sustancia, el contenido bíblico que ha resistido el paso del tiempo, está más y más brillando por su ausencia. Hermanos y amigos, la fe no es un poder, la fe no es una fuerza.
De la misma manera que el Espíritu Santo no es un poder ni es una fuerza. Las doctrinas fundamentales y básicas de la fe cristiana, Satanás ha logrado silenciarla en muchas de nuestras iglesias, cambiando su significado y sus fórmulas. Lo digo de otra manera, Satanás ha cambiado las doctrinas fundamentales de la iglesia, las ha logrado manipular y cambiar a tal punto que las ha cambiado por fórmulas, por prácticas y por métodos. La idea de una fuerza impersonal es atractiva porque la podemos emplear para nuestros propios fines. Podemos, si fuera una fuerza, si fuera una ley que podemos usar para nuestros beneficios, entonces la podemos también usar para nuestros caprichos y deseos. Pero el Dios personal de la Biblia quiere usarnos a nosotros para nuestro bien y para su gloria. Lo primero que produce la gracia de Dios en el creyente es una fe genuina, obediente a Cristo. La fe genuina es sumisión al señorío de Cristo y no una obsesión por el poder, por la fuerza, por los dones. No, Señor. Sino es una sumisión ante Dios. Y el creyente le dice, haz de mí lo que desees. No quiero nada de ti. Lo único que quiero lo que quiero es honrarte, adorarte, glorificarte por quien tú eres. No por lo que me das. No por lo que me das. ¿Entienden, hermanos? David Wilkerson nos advirtió antes de morir y dijo: Cristo es hecho un extraño en medio de nosotros cuando queremos su poder más que su pureza. Este hombre fue un hombre poderoso, un ministro poderoso del Señor. Uno de los más populares maestros de la fe pervierten la gran comisión de Cristo de ir y bajo su autoridad, la autoridad de Cristo, enseñar a todos los que crean que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto lo enseña Mateo 28, 18 al 20. Sin embargo, este popular predicador lo parafrasea de esta manera y dice: todo el poder me ha sido dado, por tanto, tomarlo y emplearlo a su forma, con sus caprichos. Él sigue diciendo, este popular predicador, él dice: la fe es vuestra sierva. También dice que la fe es una fuerza como la gravedad que podemos usar porque somos parte de Dios y tenemos todas sus capacidades. Entonces, para combatir este error, el gran predicador y maestro Tozer, yo les recomiendo a todos que se lean los libros de Tozer porque son equilibrados, son bíblicos. A mí me han bendecido mucho. Y este escritor dijo: si solo creemos con suficiente intensidad, lo conseguiremos de alguna manera. Se pone ahí, lo va a conseguir. Esta es la letra de la popular canción. Dice Tozer: lo que creas no es importante, solamente cree. Entonces, subyacente a esto está la idea nebulosa de que la fe es un poder omnipotente,
flotando por el universo y que cualquiera puede conectarse a la voluntad de la fe. Cuando entra la fe, sale el pesimismo, el temor, la derrota y el fracaso, y entra el optimismo, la confianza, el dominio propio y un éxito infalible en la guerra, en el amor, en los deportes, los negocios, la política. Lo que pasa por alto en todo esto, dice Tozer, es que la fe es buena solo cuando comprende la verdad. Y aquí es donde está esto poderoso. Ellos dicen toda esto. Yo voy a repetir esto de nuevo porque esto está súper bueno, buenísimo. Tozer dice, si solo creemos con suficiente intensidad, lo conseguiremos de alguna manera. Esta es la letra de la popular canción. Lo que creas no es importante, solamente cree. Subyacente a esto está la idea nebulosa de que la fe es un poder omnipotente flotando por el universo y que cualquiera puede conectarse a su voluntad. Cuando entra la fe sale el pesimismo, el temor, la derrota y el fracaso. Y entra el optimismo, la confianza, el dominio propio y un éxito infalible en la guerra, en el amor, los deportes, los negocios y la política. Él está aquí repitiendo lo que dicen esta gente, lo que ellos creen de la fe. Pero entonces aquí él da su opinión y dice, lo que pasa por alto en todo esto es que la fe es buena solo cuando comprende la verdad. La fe solo trabaja cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, cuando nosotros estamos viviendo para Jesucristo, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón al Hijo de Dios, alabado sea su nombre. Ahí es que solamente cuando comprendemos la verdad, cuando sabemos quién es el Hijo de Dios y cuando hemos nacido de nuevo realmente del Espíritu de Dios, es que nosotros estamos comprendiendo la verdad. Hermanos, aquí les estoy citando palabra por palabra de lo que dijo Tozer. Y esta declaración está súper poderosa. Él dijo, la fe es buena solo cuando comprende la verdad. El punto central es la verdad. ¿Qué y en quién uno cree determina si la fe ha sido mal dirigida o no? Vivir una vida de fe implica el no saber nunca dónde vas a ser llevado, dijo Oswald Chambers. Pero también significa amar y conocer a aquel que está guiándote. La verdadera fe reposa en el amor y en el cuidado de Dios y nos alivia de toda carga y produce la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fe es creer en Cristo y en la obra de la cruz. La falsificación secular de la fe recibe el nombre de actitud mental positiva. La influencia de estos movimientos de motivación al éxito ha sido potenciada con libros que han sido éxitos de librería. Y por eso es que hay tanta información de esta alrededor del mundo y también en nuestras iglesias. Uno de esos libros, por mencionar algunos, es El poder de la mente positiva, La magia de creer, éxito a través de actitudes positivas. Y desafortunadamente, esta seductora mezcla de verdades y de errores han invadido la iglesia y la fe ha sido minada y confundida con una actitud mental positiva. Miren,
Hermanos, tomemos como ejemplo los 12 principios mágicos del libro de Norbert Vincent Peale. Dice: cuando venga un pensamiento negativo, practica su cancelación con un pensamiento y una afirmación positiva. Practica grandes afirmaciones. La vida es buena, creo, estoy lleno de fe, la gente es maravillosa, Dios me ama. Afirmaciones como estas te elevan a un área de poder infinito. Dice Norman en su libro: en la pequeña Habana hubo una congregación que no mencionaba la palabra pequeña por temor a convertirse en una congregación pequeña. Hermanos, créalo o no, la iglesia está infestada con todas estas prácticas que aparentemente parecen inofensivas, pero les voy a demostrar que es todo lo contrario. Les voy a demostrar que son originadas por las tinieblas para contrarrestar a la iglesia, para hacer caer a la iglesia, para quitarle el poder verdadero a la iglesia que viene. El poder verdadero de la iglesia viene del Espíritu Santo, no de mi mente, no de mis repeticiones, no de mis confesiones positivas, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas. De ahí es donde viene todo el poder. Ahí es donde la fe se agiganta, porque estamos creyendo en el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? Miren, hermanos, si utilizamos esta clase de razonamiento, la verdad no es un factor. Y nos dicen, muchas veces nos dicen: di a ti mismo, soy un hijo de Dios. Sin embargo, muchos son hijos del diablo. Tener pensamientos positivos sobre uno mismo, o repetir afirmaciones sobre uno mismo o los demás, que no esté basada en la palabra de Dios, no es fe. No va a trabajar, no funcionan. Estas fórmulas declaran que al repetirse uno la misma cosa, que se va a materializar. Y esto ha confundido a muchas personas con la fe genuina. Dice el escritor Peale: el pensamiento positivo es otro nombre para la fe. No, no y no. No es de sorprender entonces que Charles Colson, léase los libros de Charles Colson, que están súper buenísimos, son sanos. Él dijo que esto que yo voy a volver a mencionar, él dijo que es una herejía. El pensamiento positivo es otro nombre para la fe. Él dijo, esto es una herejía. Miren, hay varios pensamientos sobre la fe que dice, varios pensamientos para que usted pueda entender este tema que estamos dando. Fe en tu fe inmediatamente anula la fe. ¿Correcto? Si usted por medio de su fe recibe, usted no necesita de Dios. Fe no es fe si crees y confías en tu fe. Fe no es fe si crees que tu fe es quien te responde. Fe es creer en Dios y su Hijo, sin creer que es tu fe la que te bendice, sino Dios. Tener temor no anula la fe. La fe descansa en Dios, aunque estés lleno de temor. Muchos piensan que si no recibes es porque no tienes fe.
pero todo este argumento es falso. Usted puede tener la fe más poderosa del universo, que si Dios no lo desea, su fe no pasará por encima de Dios. Entonces están nosotros que tuercen la escritura de la fe que mueve las montañas. Y yo enseñé sobre esto en el pasado, pero hoy voy a mencionar sobre esto también, no con amplitud, pero para que seamos instruidos hoy en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos sinceros, se imaginan que la fe es creer que aquello que piden en oración sucederá. Eso no es fe. Eso es presunción. Si lo que pedimos en oración acontece porque hemos creído que sucedería, entonces en realidad Dios no ha tenido parte verdadera alguna en la respuesta a nuestra oración, sino que hemos producido los resultados por el poder de nuestra propia creencia. Escuchen esto, escuchen todo esto, porque todo esto es importantísimo para que usted pueda crecer con una fe sana. Miren, yo le voy a dar un corto testimonio del perdón que yo recibí, el perdón de inmigración. Me dieron el perdón, me dieron la residencia y después la ciudadanía de este país. Y yo recuerdo que un amigo pastor me preguntó, después que ya yo había logrado todo esto, me dijo: ¿qué hiciste para lograrlo? Explícame sobre la fe que tuviste. Y me decía: tremenda fe. Entonces, después de pensarlo por un rato, yo le dije: yo no tengo ningún mérito. En el proceso sentí miedo muchas veces. Muchas veces no dormía de lo preocupado que estaba. Yo creía que nunca sucedería. Un día me sentía positivo, el otro día estaba negativo. Un día no tenía miedo, el otro día estaba lleno de miedo. Así que yo no hice nada para realizar el milagro. Solo vine a Dios en oración y lo dejé en la voluntad de Dios y le dije a Dios que se haga tu voluntad. Lo único que la única respuesta que yo le puedo dar a esto es que a Dios le plació darme los papeles de inmigración. La única respuesta que yo le puedo dar a esto es que lo que Él vio en el secreto lo recompensó en público. Yo no tengo mérito ninguno en todo lo que Dios me ha dado. No tenemos mérito. Es más, nadie tiene mérito en nada. Usted no tiene mérito en nada. No tenemos mérito en nada. La Biblia dice, y es bien clara, pues cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ni aun siendo hijos, ni habiéndonos hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, aún así no tenemos méritos. Todo el mérito, toda la gloria y toda la honra es para Dios y para su Hijo Jesucristo. Y la iglesia necesita aprender qué es lo que realmente significa fe. Fe no es creer que por tu positividad va a suceder, sino que es todo lo contrario. Usted no pone ninguna fe en usted, sino en Dios. Aunque usted sienta incredulidad y negatividad, toda esa fe que se predica hoy día es falsa. Y le ponen cargas en las mentes de las personas que se hace imposible de llevar.
Porque entonces usted tiene que guiarse por un regimiento, por unas fórmulas, por unas leyes para que suceda aquello que usted está pidiendo. Yo tenía un amigo, tengo un amigo, que creía en estos métodos y me decía, hace una semana que tengo dolor de cabeza de tanto esforzarme en ser positivo en la fe. La lengua me duele de tanto repetir las mismas cosas. Hermanos, la fe genuina descansa y se relaja. La fe falsa nos carga con fórmulas y mandamientos de hombres. Y muchos de esos mandamientos son de los demonios. La fe descansa en Dios. Y le dice, en tus manos está. Y sigues caminando y sigues hacia adelante. Y de momento Dios te puede salir en el encuentro con bendición. Alabado sea su nombre. Pero si no sale de momento, pues seguimos caminando y seguimos sirviendo a Dios. Porque sabemos que en Él todas las cosas, Él tiene todas las cosas en control. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Hay una gran diferencia entre creer en aquello que pido en oración que sucederá, porque creo que sucederá, y en creer que Dios lo hará suceder como respuesta a mi fe en Él. Hay una gran diferencia. Aquí hay dos diferencias. Fue por eso por lo que le dije a mi amigo que yo no tuve parte alguna en el milagro que Dios realizó en los papeles de inmigración. Yo analicé mi actitud y mis sentimientos a través del proceso y yo no encontré virtud alguna en mí para que produjera respuesta a mi oración. Lo puse en las manos de Dios y dije, sea tu voluntad. Reconocer esta diferencia de la fe es de suma importancia si vamos a comprender lo que Jesús quería decir cuando declaró. Vamos a buscar la escritura en Marcos, capítulo 11, donde dice, creo que es el 24, el 22 al 24. Vamos a leer toda la escritura. Marcos 11, 22 y 24. Dice, me pasé. No, aquí estoy. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a leer versículo 22 también, que no lo leí. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Mire, esta es la clave. Este versículo 22 es la clave de todos los siguientes versículos. Es la clave porque muchos cristianos concluyen erróneamente que la fe es un poder que los capacita con poder para mover montañas con solo ordenarlo. Y para conseguir cualquier deseo sencillamente por medio de una confesión positiva. Esto no es así, queridos hermanos. Debería quedar claro de que Cristo, en el versículo 22, introduce la declaración de la oración con las palabras, introduce esos versículos diciendo, tened fe en Dios. Jesús comienza este versículo diciendo, tened fe en Dios.
Aquí en ninguna parte dice que tengamos fe en nuestra fe, ni fe en nosotros, sino en Dios. Tengan fe en Dios. Y nosotros, como somos cristianos y entendemos el nuevo pacto, tenemos fe en Jesucristo y tenemos fe en el Padre también. Creemos en los dos. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En lugar de tratarse de un poder que nosotros dirigimos, en vez de tratarse de eso, la fe es confianza en Dios y en lo que Él hará. El elemento clave en la fe es conocer la voluntad de Dios. Desde luego que nadie que sea un cristiano genuino desearía llevar a cabo, por medio del poder de la fe, nada que sea contrario a la voluntad de Dios, aunque fuera posible. A nadie le gustaría recibir nada que no sea la voluntad de Dios, porque nos va a hacer daño. He conocido a cristianos que piden contra la voluntad de Dios y dicen: yo lo quiero, aunque no sea tu voluntad. Para mí esto, hermanos, es rebeldía. Está en desobediencia. Y yo les aseguro que un golpe divino viene en camino para tales personas si no se arrepienten. Escuchen con atención. Dios no da fe a nadie para creer lo que es contrario a su voluntad. El intentar creer lo que no estamos seguros de que sea la voluntad de Dios será una presunción. Hermanos, evidentemente no puedo tener fe en Dios para ordenar en su nombre a una montaña que se mueva de sitio, excepto si sé cuándo y dónde es la voluntad de Dios moverla. Y que yo soy su instrumento escogido para ello. Tampoco puedo creer que recibiré aquello por lo cual oro, excepto si sé que es la voluntad de Dios y que estoy en una relación de pureza y de obediencia que le permitirá a Dios bendecirme de esta manera. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Primera de Juan. Vamos al libro Primera de Juan para reforzar lo que estamos hablando. 3:22 dice: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ven, es importante la obediencia, es importante. Si lo recibimos es porque estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Ahí mismo en Juan 5, capítulo 14 y 5, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto está poderoso. Esta es la palabra de Dios. Dave Wilkerson escribió y dijo: la iglesia antes confesaba sus pecados, ahora confiesa sus derechos. Si usted quiere oír a un siervo de Dios, escuche al difunto David Wilkerson, porque sus mensajes lo van a bendecir. Hermanos, esta generación está podrida. Y no estoy hablando de paganos o de incrédulos, sino de creyentes. Esta generación de creyentes está podrida. Charles Colson dijo:
que hay un pasaje popular en la Biblia del Salmo 65:9 que dice: el río de Dios está lleno de aguas. Y entonces Charles Colson dice que hay un personaje que lo parafrasea y dice: lleno mi mente hasta rebosar con pensamientos de prosperidad y de éxito. Afirmo que Dios es mi fuente y Dios es ilimitado. Y que Dios es mi fuente y Dios es ilimitado. Esto es lo que dice. Esto es una adaptación a la religiosa del evangelio falso de nuestra cultura. Te dicen: sé el número uno, el ganador, se lo lleva todo. Dios ayuda a los que se ayudan. Esto es herejía. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Le dio una palabra de verdad a Cristo, pero la cambió para que significara otra cosa. Y así sigue siendo hoy día la misma cosa. En el mundo hay un movimiento fuerte sobre el pensamiento positivo. Y se han escrito cientos de libros sobre estos temas. Pero lo más desastroso es que en la iglesia, gran parte de la iglesia pentecostal moderna ha adoptado estas fórmulas y prácticas. Yo no tengo nada en contra de ser positivos, porque la positividad es buena. Pero la positividad no es fe. Van tanto a los extremos que destruye nuestro propio carácter. Cuando usted es muy positivo, lo destruye usted. Destruye su carácter. Las personas se distorsionan siendo positivos cuando el momento merita ser negativo. Y viceversa. Las creencias básicas de estos movimientos se pueden resumir de las siguientes maneras. Y yo se las voy a enumerar ahora para que usted las entienda y vea lo que está sucediendo. Pero quiero retroceder y abundar un poquito más en lo que acabo de decir. Cuando usted tiene que ser positivo, es positivo, y cuando tenga que ser negativo, es negativo. Pero hay creyentes que cuando hay que hablar negativo, ellos rechazan contra su propia voluntad, contra lo correcto del momento, y entonces hablan positivo. Y yo les voy a poner ejemplos sobre esto para que usted pueda entender. Pero voy a mencionar los puntos que quería mencionar. 1. Según lo que enseñan esta gente, la fe es una fuerza que tanto Dios como el hombre pueden usar. Ellos dicen: la fe es una fuerza como la electricidad o la gravedad. Y es la sustancia de la que Dios crea todo lo que existe. Dios usa la fe, y del mismo modo nosotros podemos, exactamente de la misma manera, producir los mismos resultados obedeciendo las mismas leyes de la fe que Dios aplicó en la creación. Tú tienes la misma capacidad que Dios morando o residiendo en tu interior. Tenemos todas las capacidades de Dios, tenemos su fe. Esto es lo que enseñan estos movimientos. Y yo después voy a entrar en detalles para que usted vea toda esta mala información que dan toda esta gente. Lo segundo es: la fuerza de la fe se libera pronunciando palabras. Las palabras son la cosa más poderosa del universo, porque son contenedores que transportan fe o temor y producen conforme a su naturaleza. Dios opera por medio de estas mismas leyes.
Dios tenía fe en sus propias palabras. Dios tenía fe en su fe, porque Él pronunció palabras de fe y se cumplieron. Esta fuerza de fe fue transportada por palabras. La fe como la de Dios es liberada por las palabras de tu boca. El poder creativo estaba en la boca de Dios, está también en la tuya. Mire, yo le estoy diciendo todas estas cosas y yo me quedo horrorizado sobre todo esto. Pero yo se los tengo que enseñar para que usted pueda identificar cuando le predican a usted y para que usted pueda ver la realidad de todo el asunto. Por eso es que yo les enseño todas estas cosas. Y después que le dé estos puntos, pero vamos a entrar en detalle y explicar lo que realmente es la fe de Dios. 3. El hombre es un pequeño Dios de la especie de Dios. Esto lo dicen allá afuera. Esto lo dicen muchas de las iglesias modernas. Y hay algunos que no lo dicen por temor a la reacción de la congregación, pero ellos creen que son dioses. El hombre fue designado o creado por Dios para que fuese el Dios de este mundo. Adán era el Dios de este mundo, pero se vendió a Satanás y Satanás vino a hacerlo en su lugar. Fuimos creados para ser dioses sobre la tierra, pero recordad que se debe escribir con una D minúscula. Adán fue creado de la especie de Dios para gobernar como un Dios, pronunciando palabras. El hombre fue creado en la clase de Dios. Somos una clase de Dios. Dios mismo nos engendró de lo más interior de su ser. Estamos en Dios, de modo que esto nos hace parte de Dios. 4. Cualquiera, sea brujo o cristiano, puede emplear la fuerza de la fe. Tanto los libros seculares como los libros cristianos enseñan esto. Debido a que el hombre es un pequeño Dios de la especie de Dios, es capaz de operar al mismo nivel de fe que Dios. Y debido a que todos los seres humanos son seres espirituales, por ello cualquiera, sea cristiano, pagano o un hechicero, puede liberar esta fuerza de la fe pronunciando palabras si tan solo cree en sus palabras, tal como Dios cree en las suyas. Dios es un Dios de fe. Dios liberó su fe en palabras y nosotros debemos hacer lo mismo. Todo lo que tú digas, positivo o negativo, acontecerá. Las cosas espirituales son creadas mediante palabras, incluso las cosas naturales y físicas son creadas mediante palabras. Todo esto yo lo he sacado de los libros, de lo que enseñan esta gente. 5. Consigue lo que confiesas. La clave vital es la confesión o hablar en voz alta y por ello liberar la fuerza de la fe. Recibes lo que dices solo por la confesión de tus palabras, permitiendo que sucedan cosas tremendas. Recuerda, la clave para recibir los deseos de tu corazón es hacer que las palabras de tu boca concuerden con lo que deseas. Todo lo que salga de tu boca se producirá en tu vida. Puedes tener lo que digas. ¿Eres Dios? 6. Y con esto termino este número 6. Nunca hagas una confesión negativa. La lengua puede matarte o puede liberar en ti la vida de Dios, tanto si crees correcta como incorrectamente. Sigue siendo la ley.
Hay poder en la diabólica cuarta dimensión. Si confiesas enfermedad, la recibes. Si confiesas salud, la recibes. Todo aquello que dices, recibes. La fe es como una semilla, la plantas pronunciándola. La palabra hablada libera poder, poder para bien o para mal. Por ello es muy importante no decir nunca nada negativo, sino solo hacer una confesión positiva. Mire, queridos hermanos, yo les digo algo. Si usted no conoce las Escrituras, mis queridos hermanos, si usted no tiene discernimiento, caerá fácilmente a estos métodos que son muy atractivos. Qué fácil sería con solo hablar positivo. Todos en el mundo tendrían lo que desearan. Aunque los líderes de esta confesión positiva parecen ser algunos de ellos sinceros cristianos y en ocasiones predican el evangelio claro y bíblico, en ocasiones predican de Jesucristo y predican de la cruz, pero no podemos abrigar la duda de que sus errores son sumamente graves y que podrían ser fatales, no solo para ellos, sino también para sus seguidores. En las iglesias hay cientos de miles que el estilo de vida de ellos es conforme a todos estos pasos que yo les he dado en este día. Escuche con atención, hermano, toda esta gente tiene una perspectiva falsa de la fe. En lugar de confiar en Dios como su objeto, tratan a la fe como si fuera una fuerza, como si fuera un botón que pueden operar a su antojo. Tienen una perspectiva falsa de Dios. Dios no es suficiente en sí mismo, sino que solo puede hacer lo que hace empleando esta fe, fuerza universal, en obediencia a ciertas leyes cósmicas. Dios no puede hacer nada a no ser que ellos aprieten el botón. Tienen una perspectiva errada del hombre. Es un pequeño Dios de la especie de Dios y que tiene los mismos poderes que Dios tiene. Por lo tanto, puede emplear la misma fuerza de la fe obedeciendo las mismas leyes que Dios también ha de obedecer. Tienen también una idea errada de la redención de la cruz de Cristo, como veremos más adelante. Evidentemente es cosa sumamente grave estar errado en estas cuestiones tan vitales, mis queridos hermanos. Escuchen, hermanos, yo he oído a predicadores decir: Dios no puede hacer nada en la tierra al no ser que el hombre lo arrebate por fe de las manos de Dios. Y yo, Calixto Villa, te dice: Dios puede hacer lo que le venga en gana. Él es Dios y no necesita pedirle permiso a nadie, ni necesita la fe de nadie. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Hay un salmo, el 135:6, que dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Porque Él es Dios. Joy John dice: el hombre con una doctrina inestable será inestable en toda su vida. Uno descubre que si un hombre está errado en las grandes verdades centrales de la fe,
está errado en todos los demás puntos. Jimmy Swaggart dice, si el hombre está errado en la doctrina de la cruz, estará errado en todas las demás doctrinas. La enseñanza de que somos dioses está creciendo entre los evangélicos y está dejando una estela devastadora de confusión. Aunque algunos de los que enseñan esta doctrina parecen a la vez proclamarla y rechazarla, otros líderes del movimiento de la confesión positiva afirman esta enseñanza más y más abiertamente en la radio, la televisión, por libros. Y uno de los autores de más venta de este movimiento, él dijo en uno de sus libros, dijo, ¿de dónde sacó Satanás el título de ser el Dios de este mundo? ¿Lo consiguió de Adán? Adán era un Dios sobre la tierra, pero lo escribimos con una D minúscula. Algunas personas tienen una imagen de Dios como de más de 100 metros de altura y con los brazos tan grandes como un edificio. Pero, ¿por qué iba Dios a hacer el hombre de un tamaño diferente al suyo? Estoy convencido de que Él hizo al hombre tal como Él es. Fuimos creados para ser dioses sobre la tierra, pero recordad que se debe escribir con una D minúscula. Eso dijo este hombre en uno de sus libros. Hermanos, solo hay un Dios verdadero. Él ha dicho en su palabra, en Isaías 45:22, yo soy Dios y no hay más. Por supuesto que hay muchos dioses falsos, y esto es lo que significa que se escribe Dios con una D minúscula, un falso Dios. Y ninguno de ellos escaparán al juicio de Dios, porque Él ha dicho de todos los dioses, en Jeremías capítulo 10, versículo 11, dijo, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Esta gente se la pasan torciendo las escrituras. ¿Cómo puede ser esto posible cuando los líderes de estas doctrinas afirman tanto énfasis en las escrituras? Porque ellos van a las escrituras para todo. Lo han hecho torciendo las escrituras para que diga aquello lo que en realidad no dice. Tuercen las escrituras para acomodarlas a sus creencias. Por ejemplo, la frase que dice en Génesis, dijo Dios, que aparece con cada acto de la creación en Génesis capítulo 1 y varios versículos. Ellos la citan como prueba de que hay poder en la pronunciación de la palabra. Esto no es bíblico, no es lógico. Al contrario, lo que Dios dijo, sea la luz, produzca la hierba verde, etcétera, etcétera, sucedió porque Dios lo dijera. No porque Él lo dijera, sucedió porque Él es Dios, porque lo dijo Dios, por eso que sucedió. No porque lo dijera por decirlo. No porque tuviera fe en su fe. ¿Entienden? Cualquier otro que no fuese Dios podría repetir estas mismas palabras todas las veces que quisiera y no se crearía nada. Además, Dios podría crear simplemente ordenando, sin siquiera decirlo. Dios no tiene poder, Él es el poder. El poder no está en sus palabras, sino en Él, que es el poder.
Con solo pensarlo, las cosas empiezan a suceder. De lo contrario, no sería Dios. Pero cuando ponemos énfasis en las palabras, algunos inventan que el hombre puede hacer lo mismo que Dios. Si Dios lo hace todo por la fe en el poder de las palabras, entonces también el hombre puede hacer lo mismo. Esto es lo que muchos enseñan. Y yo no le voy a enseñar esas cosas. Yo le voy a enseñar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Miren, uno de los líderes de estos movimientos dijo: Dios tenía fe en sus palabras. Jesús tenía fe también en sus palabras. Él tenía aquella fe de la clase de Dios y luego les dijo a los discípulos y a nosotros: tened vosotros esta clase de fe. Vamos a aclarar un versículo que usan mucho. Y vamos aquí a mencionar a Salomón. Salomón dijo: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21.